Desde los albores de la humanidad, el deseo de poder, riqueza, sabiduría y talentos extraordinarios ha impulsado a reyes, artistas, guerreros y eremitas a tomar decisiones que trascienden los límites de lo natural. En medio del silencio de antiguas noches, en el eco sombrío de los bosques y en los susurros entre las páginas olvidadas de la historia, se encuentra una idea tan seductora como maldita: el pacto con el diablo. Pero, ¿cuál es el verdadero precio de este trato con las tinieblas? ¿Es solo una superstición alimentada por la ignorancia y el miedo? ¿O hay una verdad oculta que ha escapado de la luz de la razón durante siglos? La idea de un acuerdo con una entidad maligna a cambio de beneficios terrenales es más antigua que el propio cristianismo. Culturas ancestrales como los babilonios y egipcios ya hablaban de espíritus o dioses menores que podían ser invocados mediante rituales, ofrendas o sacrificios a cambio de conocimiento, fertilidad o victorias militares. Sin embargo, la versión más conocida del pacto demoníaco nace con el dualismo cristiano, que separa el bien absoluto, Dios, del mal absoluto, el diablo. Ese enemigo espiritual, identificado como Lucifer, Satanás o Belcebú, se convierte en símbolo del orgullo, la tentación y la caída. Y es a él a quien los desesperados o ambiciosos comienzan a dirigir sus súplicas más oscuras. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica consolidó la idea de un infierno literal, poblado por demonios ávidos de corromper almas humanas. Así nació la creencia de que alguien podía, conscientemente, firmar un pacto con Satanás, entregando su alma a cambio de favores inmediatos. En este contexto, el alma se convierte en la moneda más valiosa del universo. Uno de los arquetipos más conocidos de esta narrativa es la leyenda de Fausto, el erudito que vende su alma a cambio de sabiduría y placer. Inspirado quizás en personajes reales de la Alemania del siglo XVI, el doctor Fausto era un hombre culto, frustrado con los límites del saber humano. Entonces invoca al demonio Mefistófeles, quien le ofrece 24 años de poder ilimitado, con la condición de que, al término de ese tiempo, Fausto pertenecerá al infierno. Durante ese periodo, Fausto accede a los secretos de la magia, a los placeres de la carne y al poder político. Pero a medida que el reloj avanza, el gozo se convierte en angustia. Y cuando el pacto se cumple, ni sus súplicas ni su arrepentimiento lo salvan. Mefistófeles lo arrastra al abismo. La tragedia de Fausto ha sido contada y reinterpretada por autores como Marlowe, Goethe y Thomas Mann, no solo como advertencia moral, sino como reflexión sobre los límites de la ambición humana. ¿Cuánto vale un alma? ¿Y hasta dónde llega el deseo? El mundo de la música también está repleto de rumores sobre pactos demoníacos. Tal vez el caso más famoso sea el de Niccolò Paganini, el violinista italiano del siglo XIX cuya técnica era tan sobrenatural que el público creía que no era humano. Con dedos largos y una apariencia cadavérica, Paganini tocaba piezas tan difíciles que aún hoy desafían a los mejores músicos del mundo. Se decía que había vendido su alma al diablo a cambio de talento. Los rumores hablaban de figuras oscuras que lo acompañaban en sus conciertos y de sonidos inhumanos que salían de su violín. Después de su muerte, la Iglesia se negó a enterrarlo en tierra consagrada, y su cuerpo vagó por cementerios durante casi 20 años antes de recibir sepultura definitiva. Otro caso intrigante es el de Giuseppe Tartini, compositor del siglo XVIII que soñó haber hecho un pacto con el diablo. En su sueño, el propio Lucifer tomaba el violín y ejecutaba una melodía de una belleza devastadora. Al despertar, Tartini intentó reproducir ese sonido y compuso la famosa Sonata del Diablo, una de las más difíciles en la historia del instrumento. Él mismo confesó que su versión jamás se acercó a la perfección de lo que había oído en el sueño. Y no podemos olvidar a Robert Johnson, el legendario guitarrista de blues. La leyenda dice que fue a una encrucijada en el sur de Estados Unidos y allí encontró a un hombre misterioso, el Diablo, quien afinó su guitarra y le concedió un talento inexplicable. A cambio, Johnson entregó su alma. Murió joven, a los 27 años, rodeado de misterio y rumores de maldición. Durante los siglos XV al XVII, Europa y las colonias americanas fueron escenario de las cacerías de brujas, en las que miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas bajo la acusación de haber pactado con el diablo. Según los inquisidores, estas mujeres participaban en aquelarres nocturnos, donde volaban en escobas, adoraban al demonio y firmaban contratos de sangre. Bastaba una denuncia anónima, una confesión bajo tortura o una marca de nacimiento en forma sospechosa para que una persona fuera condenada a la hoguera. Uno de los casos más brutales fue el del padre Urbain Grandier, acusado de seducir monjas mediante brujería. Durante su juicio, se presentó un supuesto contrato con el diablo, firmado por Grandier y diversos demonios, con promesas de obediencia eterna a cambio de éxito mundano. El documento, escrito en latín encriptado y con símbolos demoníacos, aún se conserva en archivos franceses. Grandier fue condenado a muerte y quemado en la plaza pública. Décadas más tarde,
Estudiosos señalaron que probablemente fue víctima de intrigas políticas dentro de la Iglesia. Entre los manuscritos más enigmáticos de la historia, pocos resultan tan perturbadores como el Codex Gigas, conocido como el Libro del Diablo. Creado en el siglo XIII, este tomo medieval mide casi 1 metro de altura, pesa más de 70 kilos y está hecho con más de 160 pieles de animales. Una de sus páginas muestra una ilustración colosal del propio diablo, con garras, lengua de serpiente y mirada penetrante. La leyenda cuenta que fue escrito en una sola noche por un monje condenado a muerte. Para evitar su castigo, prometió crear el libro más grande del mundo en solo 24 horas. Sabiendo que era imposible, el monje habría hecho un pacto con Satanás, quien le otorgó fuerza sobrehumana para completar la obra. Como homenaje, o advertencia, el monje incluyó la imagen demoníaca en sus páginas. El manuscrito permanece intacto hasta hoy, bajo custodia en Suecia. Y nadie sabe con certeza cómo fue realmente escrito. Pero no todas las historias de pactos terminan en tragedia. Hay un relato bíblico en el que la propuesta es rechazada. Según los evangelios, Jesucristo pasó 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. El diablo le ofreció todo lo que un rey podría desear: riquezas, dominio sobre las naciones y gloria infinita. Pero Jesús, con firmeza, rechazó cada oferta. Este episodio es considerado por muchos teólogos como la base moral para resistir la tentación. Mientras Fausto cede, Cristo resiste. Mientras Paganini cosecha los frutos y la maldición de su talento, Jesús elige el camino de la humildad y el sufrimiento. Pero, ¿qué gana realmente Satanás con estos pactos? Según la tradición cristiana, Lucifer compite con Dios por la posesión de las almas humanas. Cada contrato sellado, cada alma corrompida, es una victoria contra el Creador. Además, el pacto es visto como la máxima prueba de idolatría, poner algo por encima de Dios, ya sea fama, dinero, poder o conocimiento. Es la negación de lo divino en nombre del ego. Y el precio no siempre se manifiesta en forma de dolor inmediato. A veces, el pacto ofrece años de gloria, placer y riqueza, pero al costo de una eternidad de sufrimiento. Otras veces, el pago llega en vida, enfermedades mentales, tragedias familiares, paranoia y una lenta destrucción de la identidad. La pregunta permanece: ¿son estas historias solo mitos, metáforas sobre la avaricia humana? ¿O hay algo real detrás de los susurros? Algunos estudiosos sostienen que el pacto con el diablo es una proyección psicológica, una forma de lidiar con el miedo al fracaso o con talentos incomprendidos. Otros creen que, en ciertos casos, hay fuerzas que escapan a la lógica. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, el arquetipo del pacto ha servido como advertencia: cuidado con los atajos. No todo lo que brilla viene de la luz. Y todo lo que se ofrece sin esfuerzo lleva consigo un precio oculto. El pacto con el diablo es más que una leyenda. Es un espejo oscuro que refleja lo más profundo del alma humana, el hambre por lo extraordinario y el miedo a la insignificancia. Pero al mirar demasiado tiempo al abismo, puede que el abismo te devuelva la mirada. La próxima vez que desees algo por encima de todo, pregúntate: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque hay ofertas que no pueden deshacerse, contratos que no se pueden romper y deudas que se cobran más allá de la muerte. La elección es tuya. Pero recuerda, el diablo nunca da nada gratis.